We are the Borg. You will be assimilated. Resistance is futile. Bitácora de la Capitana, fecha estelar 41959.1. Hoy nos adentramos en las profundidades del espacio, pero no cualquier espacio. Un lugar donde la perfección, la asimilación y la pérdida de identidad se cruzan en un cóctel peligroso. ¿Qué pasa cuando una civilización se ve atrapada por la promesa de ser algo mejor, pero a costa de lo que los hace humanos? Nos embarcamos en una misión de resistencia contra la corriente de la asimilación, con la esperanza de encontrar respuestas a una pregunta fundamental. ¿Vale la pena perder nuestra individualidad en busca de un orden perfecto? Computadora, termina registro. Transfer complete. Bienvenidos a Frecuencia Trek, el podcast donde desarmamos motores warp, exploramos la historia de Star Trek, tanto frente como detrás de las cámaras, y lo más importante, celebramos cómo esta saga nos conecta con nuestra humanidad. Yo soy Chica Trekkie, Chica Geek, su capitana en esta aventura. Y hoy no viajo sola en este viaje por las estrellas, me acompaña en el puente un oficial que todavía no ha sido asimilado, o eso dice. ¿Cómo estás, Fefo? ¿Listo para enfrentarte al colectivo? Listísimo, capitana, aunque no prometo no caer en la tentación de unirme al colectivo. Si me ofrecen wifi gratis y replicadores limitados, al de Ractacino. Es que es una tentación grande. Bueno, mientras sigas resistiendo, estás en la tripulación. Y bueno, justo de eso vamos a hablar hoy, porque este episodio se mete de lleno con los Borg, esa aterradora especie que no solo amenaza a la Federación, sino que hoy queremos hablarlo como una metáfora, porque es una metáfora perfecta para hablar de nosotros, de esta sociedad en la que vivimos hiperconectada y de cómo sin darnos cuenta, pues podemos terminar asimilados, ¿verdad? Para los que no lo tienen muy frescos, a ver, Fefo, ¿qué nos puedes contar sobre los Borg? Bueno, los Borg fueron introducidos en el mundo de Star Trek por el Q, no sé si te acuerdas. Y él fue el que enfrentó al gran Jean-Luc Picard y a la Enterprise D con esta especie de raza, se podría decir, aunque no es tan así, después lo vamos a hablar seguramente, pero la introducción de estos personajes trajo mucho dolor a la Federación, mucha muerte, sobre todo la pelea de Wolf 35. Sí, la batalla de Wolf 351, creo que es. Ajá, sí. Así que es una raza muy temible, ¿no? Sí, perdón, la batalla de Wolf 359, qué pena. Entonces le dije bien. Sí, bueno, para los que son nuevos en el universo de Star Trek o no lo tienen muy fresco, los Borg son una de las especies pues más icónicas y en mi opinión uno de los mejores villanos que tenemos en el universo de Star Trek. Ellos funcionan como una colmena, como una conciencia colectiva en la que pues no existe el yo, ¿no? Solo el nosotros. Y cada individuo que es capturado, independientemente de la raza de la que viene, es asimilado, le implantan tecnología y lo conectan a esa mente del colectivo, pues perdiendo toda identidad, toda voluntad, toda autonomía. ¿Verdad, Fefo? Así es. Y yo, aunque no sé si vamos a hablar bien de ese tema, pero lo relaciono mucho con la vida actual, con el comunismo, ¿no? Que el comunismo quiere que todos pensemos igual, que no tengamos una libre albedrío, manejarnos de cierta forma nuestras vidas. Siempre encontré ese paralelismo con los Borg y a mí me encanta, eso me apasiona mucho. Interesante punto de vista, Fefo. No lo había visto por ese lado, así. Tal cual. A mí me llama muchísimo la atención de los Borg, es que ellos no destruyen civilizaciones, ¿no? Como lo haría un enemigo convencional. Ellos la absorben, transforman la cultura, transforman las ideas, las personas en versiones estandarizadas, ¿no? Sin voz propia, sin libertad y con una promesa. La promesa de ellos es alcanzar la perfección. Fefo, ¿tú no sientes que ya estamos como medio asimilados? Porque entre los algoritmos que te dicen qué pensar, las modas, y que todo el mundo quiere tomarse fotos como si estuvieran en risa, pues en vacaciones eternas, pues a mí me suena como un colectivo versión siglo XXI. Sí, totalmente. Además está el tema de la globalización, ¿no? Nosotros ahora en todo el mundo manejamos un lenguaje común, que no está mal tampoco, o sea, no te digo que esté mal, porque está bueno,
por ejemplo, antes de la pandemia, inclusive nunca hubiéramos imaginado que tú y yo nos hubiéramos conocido. Sí. Y gracias a esta globalización y a la tecnología lo podemos hacer. Yo creo que hay que usar la tecnología y los medios para el bien, para hacer las cosas bien y para nutrirnos y ayudarnos y complementarnos. Ahora, cuando eso es utilizado mal o te quieren imponer una especie de moda o una especie de pensamiento único, ahí ya no es bueno, no es bueno para nada, y está en uno hacerse valorar y respetar, y sobre todo tener en cuenta que la libertad individual está ante todo, más allá de la colectiva, ¿no? Tiene que haber un buen balance, pero sin que una sea en el remesro de la otra, digamos. Es cierto, es cierto. Bueno, Fefo, me pregunto, ¿no? Con esta idea de la asimilación moderna, ¿tú crees que las redes sociales son como una especie de mini colectivo Borg? ¿Por qué? Porque todo el día estamos como conectados, pensando lo mismo, compartiendo lo mismo, y si te sales un poco de la norma, pues viene lo que llamamos la cultura de la cancelación, ¿no? Te cancelan como más rápido pues que desobedecer la primera directiva. ¿Cómo lo ves tú? ¿Piensas que las redes sociales son como una especie de mini colectivo? Claro, totalmente. Y no solamente eso, sino que te imponen a vos, o por lo menos quieren que tú te unas al discurso de ellos. Entonces, los que hablamos de diferente, o los que pensamos diferente, somos tomados, por ejemplo, te dicen, sos un facho, ¿cómo puede ser que no pensés de otra forma? Está bien que piense de otra forma, no todos somos iguales, no está bien que seamos todos iguales, está bueno que tengamos reglas y normas en común, pero es más importante que cada uno tenga su propio pensamiento y que el pensamiento mío no afecte al otro y que el otro no afecte el mío, y que no obligarse, sino hablarlo. Por eso está bueno el paralelismo con la federación, que yo creo que por ahí viene la cosa, porque siempre me dicen a mí, Star Trek es también comunismo y qué sé yo, no, porque la federación te explica que bueno, ahora toda la humanidad está unida, todo está bien, que eso en la humanidad, pero cada uno tiene su propio pensamiento y es libre de expresarlo. Y aparte está el tema de poder, digamos, ir en contra de lo que dice el otro y el otro no atacarme a mí porque estoy pensando distinto. Exactamente, Me parece que viene por ahí la cosa. El respeto al pensamiento del otro, cosa que en los Borg no se permite. O sea, si vos te salís del reglamento, sácate, te desconectas. Ajá, exactamente. Y es que la cosa acá es que mi visión personal con respecto a todo lo que yo creo que la sociedad debe tener equidad más no igualdad. Cuando hablo de equidad, ¿cuál es la diferencia en mi opinión? ¿No? Eso es algo muy personal. Cuando hablamos de equidad es que todos tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades, sí, que el acceso a la educación, a la salud, etcétera, sea igual para todos. Eso para mí es equidad. Lo estoy resumiendo mucho, obviamente. Pero la igualdad no estoy de acuerdo en el sentido de que todos tengamos que ser, recuerden esta canción de Pink Floyd de El Muro, ¿no? Que todos somos un ladrillo en el muro. No sé si la has escuchado. Entonces, no todos tenemos que ser iguales. Es decir, somos un colectivo, llamémoslo así, de una manera positiva, con equidad, pero no somos iguales porque se conserva esa individualidad y donde tú no quieres imponerle al otro, ¿no es cierto? Pero yo siento que en la sociedad moderna, y ha pasado, ahora estamos yendo hacia cierta línea de pensamiento y si te desvías de ella, pues no, cancelado, etcétera. Antes era otra y no debería ser así, es decir, darle la libertad y ya cada vez hay más el quererle imponer al otro lo que tú piensas, ¿cierto? Es lo que yo pienso. Ajá. Coincido y tenemos el mismo pensamiento y me encanta eso, porque también podríamos pensar distinto y hablarlo totalmente re bien, buena onda, pero hay gente que no se pelea. Pero en este caso tenemos el mismo pensamiento. Y yo te digo una cosa, eso de la igualdad y la equidad es tal cual lo dices. Yo, por ejemplo, soy gay, ¿no? Ajá. Y el colectivo, justamente encima, el colectivo LGBTQ+, se llama colectivo, o sea, más claro, échale agua. El colectivo LGBT tiene una línea argumental y una línea de pensamiento, y esos no se salen. ¿Y qué pasa? Yo no pertenezco a la comunidad LGBT, yo soy un individuo, una persona individual y tengo mi propio pensamiento. Y mi pensamiento puede coincidir en algunas cosas con el movimiento LGBT y otras cosas no.
¿Qué pasa? El lobby LGBT no permite que vos pienses de otra forma. O sea, no pueden entender, por ejemplo, que yo sea gay y haya votado a un gobierno de derecha. Ajá, Porque sí. los LGBT son de izquierda. Y eso es tal cual lo que está pasando, lo que pasa en Star Trek. Es increíble. Es increíble cómo pasa eso. Cuando vos te salís de la regla porque ellos no permiten que vos te salgas, Te sácate desconectan. lo mismo que Te te hacen los desconectan. Borg. Te Claro, te desconectan. desconectan del colectivo y Te mueres. uno, por ejemplo, también, yo puedo elegir no pertenecer al colectivo LGBT. En realidad, el Borg no puede elegir. El Borg te Exacto. asimila, te obliga y te mete. Gracias a Dios, la libertad que tenemos nosotros, por ejemplo, en los países libres, nos permite no tener que pertenecer obligadamente a ese colectivo. ¿Entendés? Entonces, yo soy un gay de derecha y no puedo pertenecer al colectivo. Es muy claro y es muy lindo eso. Y otra Sí. cosa, antes, perdón, que me quedé pendiente cuando te hablaba de la federación diferente a los Borg. En la federación, la federación con respecto a que dicen que Star Trek es comunista. No es comunista. No. ¿Sabes por qué? Porque el comunismo no permite la meritocracia. Y la individualidad. No permiten que vos te desarrolles, que crezcas. ¿Qué pasa en la federación? La federación, la humanidad ha logrado una cohesión, una unidad, pero no es comunista. ¿Por qué? Porque llega el que más mérito tiene. O sea, el que llega a capitán ha pasado por un montón de méritos. No te ponen de capitán porque simplemente seas capitán. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad, por ejemplo? Que quieren imponer que a una chica trans tenga que laburar sí o sí, trabajar sí o sí en el gobierno. Eso se llama el cupo. Que dicen, bueno, tiene que haber sí o sí una trans o un gay. Pero esta persona, ¿está capacitada? No. Pero hay que ponerlo porque simplemente es gay y es la minoría y tiene que... No. Entonces, bueno, ahí hay una amplia gama de cosas y ya me estoy yendo a Sí. pero es interesante darse cuenta de eso. Sí. Y hablando El de... país también comporta. Sí, es verdad. Y en la federación hay meritocracia, porque tú puedes pasar de ser un alférez a ser un teniente. Nomás en estos días me estaba viendo, bueno, en Voyager el pobre Kim nunca lo ascienden, pero eso es otro cuento. Sí. Pero me estaba viendo un episodio porque estoy revisionando Voyager y hay un episodio donde la capitana sale, Chakotay tiene que salir también en un momento a la bahía de carga, no sé qué cosa, y así rápidamente dice, Tom, tiene el puente, y sale. Y varias veces pasa así, le dejan el puente, bueno, Tom es el piloto, es teniente, bueno, es entendible, pero se lo dejan, hay uno donde se empiezan a desaparecer todos ellos y hay una alférez ahí. Entonces, es decir, puedes como ascender. Y volviendo a este tema como del colectivo, Fefo, ¿no te parece que estamos como en un momento que a veces es como fácil dejarse llevar por el colectivo? O sea, entre estas modas, el consumismo, los influencers que te dicen lo que tienes que tener, ser, encajar, ¿la resistencia sigue siendo una opción o ya todos andamos como medio locutos y no nos hemos dado cuenta? Sí, totalmente. Hay que resistirse. Yo soy un resistidor serial, o sea, yo me resisto a toda clase de obligación por parte de esa gente. Sí, totalmente. A mí, por ejemplo, yo no puedo entender que un influencer, por ejemplo, venga y te diga, che, no veas esta ¿Por quién película votar? porque es malísima. ¿O por quién votar? Que me parece más delicado. No, eso es terrible. No, para nada. Eso ni hablar. Pero que venga, por ejemplo, un influencer a decirte qué película película horrible, no la veas. No, yo la voy a ver, aunque no quieras. Aunque me digas que no la veas, yo la voy a ver porque yo quiero mi propia, digamos, opinión de la película. Porque a vos no te gustó, pero a lo mejor a mí sí. Sí, Y votando también, en el tema de votación es imposible ponerse de acuerdo. Yo, por ejemplo, tengo amigos que están en las antípodas del pensamiento político conmigo y decidimos no hablar de política porque sabemos así me no pasa a vamos mí. Claro, que no vamos a convencerlo al otro, eso es clarísimo. O sea, yo no puedo convencer al otro de que piense lo que yo pienso, ¿no? Ajá. No puedo obligar a que lo piense. Exacto. Entonces, sí. A veces uno dice, bueno, mejor no lo hablemos, porque sabemos que no vamos a pelear y no vamos a ninguno va a convencer al otro. Entonces, es mucho más sano decir no hablar del tema que hablarlo y terminar peleado. Sí, es cierto.
Ujú, a mí me pasa igual. Y una cosa que me molestó muchísimo en las últimas elecciones, hablo de las elecciones de Estados Unidos, es todo esto de los artistas, los actores, saliendo a decirle a la gente por quién votar. Y recuerdo que Ricky Gervais, que para mí es un rompedor, es una persona muy rompedor, es un genio, el humorista británico, él 2-3 días antes en su Twitter, bueno, en su ex, yo le digo Twitter porque es que ex habla tan raro. No, para mí va a ser siempre Twitter. Siempre será Twitter. No me van a cambiar la posibilidad del nombre. Sí, además el nombre no suena bien. Todos nos resistimos al nombre de Sí, todos, pero bueno, Elon Musk. Sí. Exacto, y él subió un video muy, pero muy gracioso, búsquenlo porque vale la pena. Él está como en la tina del baño y entonces dice: yo que soy un influencer y no sé nada de política y no sé nada de la sociedad, les digo por quién tienen que votar. Y me pareció muy gracioso porque sí, era una crítica respecto a eso, porque empezando que, bueno, está bien, todos tenemos derecho a tener nuestra propia opinión, pero si eres una figura pública, creo yo, y vas a hablar de algo tan delicado como es la política, al menos tienes que tener cierto conocimiento. Claro, sí, y sabes que eso me decepcionó muchísimo de los actores de Star Trek. Muchos de ellos, sí. Muchísimo. Ay, muchísimo. No me eso porque me pongo muy mal. Sí, bueno, dejémoslo ahí porque incluso los dejé de seguir a muchos por redes por eso, que los sigo. Más que todo es por estar, cuando hay hay una de las series que está en emisión, yo suelo seguir a los actores, los productores, los directores, para enterarme de las noticias, cositas detrás de cámaras, por ejemplo. Sigo muchísimo a la vestuarista de Stranger Worlds, porque ella publica y es hermoso los trajes que hacen, porque esos trajes son un arte. Y a veces cuento un poquito cómo es el proceso y a mí me encanta todo eso. Pero sí, dejémoslo ahí porque aquí nos ponemos mal. No, yo un poco de malas porque yo los amo a los actores, pero ¿sabes qué pasa? Yo hago algo catarsis con esto. Yo separo al artista de la persona. Sí. Toca. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo. Robert Picardo, el gran el doctor de la voz, yo lo amo, pero tiene una postura política muy clara. Entonces, ¿qué hago? Yo lo sigo y lo voy a seguir queriendo por más que piense de la forma diferente a mí. Que es lo que me pasa mucho también acá en Argentina, tenemos lo mismo, tenemos todos los actores militantes, le decimos nosotros, son actores que militan en este caso, el kirchnerismo, que es la facción más complicada que tenemos acá. Y mucha gente dice: ay, yo la odio a esta actriz porque es kirchnerista. Tampoco. Yo no la puedo odiar, pues yo la amo como actriz y como personaje, es divina. Y entonces yo digo, bueno, separo lo que piensa políticamente de lo que es como actriz y como persona normal. Porque si no te tenés que pelear con medio mundo y no es así. No. ¿Sabes por qué yo dejé de seguirlos un ratito? Y luego regresé porque a veces ponían cosas muy pasadas de tono y hasta algunos de ellos, me reservo el nombre, hasta atacando casi a los mismos trekkies. Que no, y yo dije, esto no, y entonces dejé y ahorita nuevamente volví cuando las aguas se calmaron. Cuando ya terminó el tira político, perdieron, gracias a Dios. Sí, la verdad sí. Bueno, Fefo, ya que estamos hablando como de asimilaciones modernas, yo creo que me asimilé cuando acepté ver doramas coreanos. Ay, no, esto no. Pero bueno, hablando en serio, ¿a ti te ha pasado en algún momento, quizás en tu juventud, de pronto por encajar, por seguir la corriente, te asimilaste a algo que jamás pensaste hacer o no lo pensaste o no lo tuviste en cuenta y ya cuando caíste como te cayó, aquí decimos te cayó el 8, ya estabas como metido ahí hasta el cuello? No sé, no recuerdo mucho. A ver, lo que sí te puedo decir, ya hablando de Star Trek, es que, por ejemplo, yo me negaba mucho a ver de DS9. Ajá. Y un día un amigo me dice: dale la oportunidad, mirala, qué sé yo. Y le di la oportunidad, lo empecé a ver y me reenganché y lo terminé de ver todo. Es como que a veces uno se niega y por prejuicios o porque simplemente no tiene ganas, y después le das la oportunidad y ahí ya quedas atrapado y no sales más. Porque te das cuenta que a lo mejor estabas reticente y no lo habías escuchado. Hay otras veces que no. Hay otras cosas que por más que me quieran convencer, no me van a convencer. Pero por ejemplo, en ese caso sí, me terminó convenciendo mi amigo de verla. Y bueno.
Sí, a mí me llama muchísimo la atención porque yo pienso en Seven at Night, porque ella fue desconectada de la colmena, ¿no? Y al principio Sí. ella no entendía que por qué los Borg eran como tan malos, porque ya había dejado atrás toda esa parte de control, ella no les temía, ella pensaba que esto era una mejora, hasta que poco a poco empieza a darse cuenta de lo que realmente le había sucedido, que la habían asimilado y esto no era una mejora, que era una pérdida total de sí misma. Y empieza como a darse cuenta y uno lo va, que me fascina cómo cubren ese tema en Voyager. Incluso hay un episodio que se llama El Cuervo, donde Sí. ella empieza a ver como unas visiones y ve como un cuervo y al final resulta que es la nave en la que ella estaba con sus padres cuando fueron asimiladas. Incluso la capitana le dice, tú tienes estrés o es el doctor, no recuerdo, tienes estrés postraumático, que es algo que ella no quiere aceptar. Pero ¿no crees que a veces puede suceder eso, que puedes estar asimilado y no darte cuenta? Sí, que pensar que estás siguiendo la corriente sin darte cuenta. Sí, puede ser, puede ser. Por ejemplo, yo sigo mucho a un youtuber que, bueno, al principio yo lo seguía y lo admiraba y me terminé haciendo amigo de él, gracias a la internet y todo eso, nos pudimos hacer muy amigos. Y yo coincidía con su pensamiento al 100%. Yo veía sus videos pero, ay, qué grande es su ídolo, pensás igual que yo, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y después, muchas de sus opiniones yo las compartía, y después empecé a ver otras cosas, otras opiniones y otros pensamientos, y dije, wow, le compré a este pibe mucho de su discurso que en realidad no es mi pensamiento, no es mi discurso. Pero en un momento se lo compré, ¿me entendés? Sí, sí. Y ahora yo sigo siendo su amigo, lo adoro, pero ya no comparto el 100% de su pensamiento. No veo todos sus videos. Hay veces que suben videos de tal cosa y yo digo, no, este video no lo voy a ver porque me voy a terminar enojando con él porque me doy cuenta que ya no pienso como piensa él. Y eso está bueno, ¿eh? El darse cuenta cuando uno por ahí está muy encerrado en un discurso o el discurso que te dijeron y después decís, no, pero no es tan así. Y está bueno que me dé cuenta. Hay gente que Sí, no claro. se da cuenta y vive eternamente metida en un loop sin darse cuenta, ¿no? Exactamente. Y está bueno, cuando uno se da cuenta, rompe esa fusión que tenés con esa otra parte y está bueno porque decís, bueno, por suerte tengo mi propio pensamiento y no me dejo cooptar por el pensamiento de otros, ¿no? Sí. Es mucho lo que pasa, por ejemplo, con las sectas religiosas, ¿no? Claro. No me quiero meter mucho en este tema porque es complicadísimo, pero yo no puedo entender cómo hay gente que cae en esas religiones, ¿no? Que les llenan la cabeza, ¿viste? Y vos decís, están ahí adentro cantando y alabando y vos decís, pero para un poco, pensá, date cuenta, o sea, te están mintiendo. ¿Y por qué sabes que les están mintiendo? Porque sabes que es una iglesia que se maneja monetariamente. Le piden diezmos a la gente que va, le piden que entreguen su casa, su auto. Entonces ahí te das cuenta que no es religioso, es monetario el interés en esas religiones. Y cómo la gente lo hace, les entrega todo, les da todo porque creen en una filosofía o en un credo que puede ser real, como que no, ¿me entiendes? Pero bueno, no me quiero meter mucho en ese tema, pero lo veo también muy parecido, bueno, ¿no? Es que, el colectivo religioso con el colectivo Borg. Pues yo creo que la espiritualidad está bien, incluso creo que si tú quieres practicar una religión está bien, pero sí es una delgada línea, ¿sí? Sí. Es una delgada línea porque está bien si perteneces a una comunidad. Yo misma pertenezco a una comunidad religiosa, digámoslo así, yo practico la espiritualidad, pero sí hay que tener cuidado. Y yo creo que ahí la cosa, y volviendo a este tema de los Borg, pienso en la reina Borg, ¿no? Y cómo la reina Borg hace como, cuando te asimila, ella hace como una promesa, ¿no? Esa promesa de la perfección, ¿sí? De que vamos a mejorar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que sucede con cualquier llamémoslo colectivo, y en este caso quiero decir, no me estoy refiriendo específicamente al colectivo LGTBIQ, eso quiero dejarlo claro, estoy hablando de cualquier, sea una comunidad religiosa, sea política, etcétera. Vea, es más, hasta la gente que sigue cierta dieta, lo que sea, que está bien si quieres pertenecer a esto, no, yo soy de la corriente fitness, no, es que a mí me gusta, está bien, no hay ningún problema, pero el problema de esto, uno, las promesas y el control, ¿sí?
donde hay una promesa de un mejoramiento y a través de eso se ejerce un control. Y yo creo que a veces pasa eso, ¿no? Y pensando en la tecnología, el control, esa promesa de que nos va a hacer la vida más fácil, pero a veces me pregunto, ¿no estamos sacrificando mucho de nosotros mismos por esa comodidad? Seguro, sí, seguramente. Yo no me siento en ese sentido así, pero sí, puede haber otra gente que se deje guiar. Pero déjame que vuelva a lo tema de la reina Borg, porque dijiste algo que a mí me encantó. Tú dijiste, la reina Borg le promete al colectivo perfección o recursos, no sé, lo que sea. Y acá me voy a ganar seguramente algún hate si te escucha el podcast a algún argentino. El paralelismo de la reina Borg en Argentina yo lo encuentro en el personaje de Cristina Kirchner. No sé si la conoces. Ella fue más o menos, o sea, la conozco por las noticias, fue la presidenta. 8 años presidenta, después fue 4 años vicepresidenta, hace 4 años atrás. Ella y el kirchnerismo es como una no secta, sino es como un colectivo Borg. En el sentido que ella es la reina Borg que le dice a sus votantes que ella les promete que van a tener dinero, que ella los va a cuidar siempre, que ella es la paladín de los pobres y los pobres van a salir de la pobreza. Ella da ese discurso y dio ese discurso siempre. Bueno, todos los que la siguen a ella, en peor o menor medida, han sido... le han quitado todos los recursos habidos por haber, siguen siendo pobres, no les mejoró la vida, no les mejoró nada, siguen siendo igual de pobres y la siguen siguiendo, no valga la redundancia, o sea, le siguen creyendo el discurso. Y es terrible porque es una base votante que ella no pierde nunca. Y bueno, es lo que le pasa con la reina Borg, es idéntico el paralelismo. Bueno, si vos la conocieras a Cristina, te darías cuenta que es tan mala y tan como la reina Borg, es igual. Y cómo todos le creen y la siguen. Por ejemplo, ella está doblemente condenada por la justicia, está a punto de quedar presa por haber sido muy, muy corrupta. ¿Puedes creer que están todas las pruebas al frente y todavía tiene la misma base de votantes? Wow. O sea, al votante de ella le decís, Cristina, ¿quién le robó? Está doblemente condenada. No lo entienden, no te creen. Y ellos le siguen creyendo a ella. Y si ella se postula como presidenta, la votan. Tenaz. Estando todas las pruebas, pero palpables, de que robó, se quedó con un PBI entero del país completo, se quedó ella y todo su séquito, ¿no? Y es increíble cómo el paralelismo con la reina Borg es clarísimo. Por eso yo te decía ayer cuando hablábamos del podcast, de hablar en la política relacionada con Star Trek, porque hay paralelismos tan increíbles. Para mí hay paralelismos de Star Trek con muchas cosas de la actualidad. Realmente no puedo opinar con respecto a lo que tú dices porque no soy argentina, no he vivido allí, no conozco la situación. Sí. Entonces, pues no, de mi parte, sería muy narcisista, digámoslo así, ponerme a opinar sobre algo que no comprendo. Pero por ejemplo, algo que tengamos en común, que tú y yo conozcamos. Por ejemplo, la reina de Inglaterra. Bueno, ya murió, ¿no? Pero tú sabes que la reina de Inglaterra tiene sus adeptos y hay ingleses que para ellos la reina era lo más, y para otros no. Entonces es más o menos lo mismo, son estas líderes, bueno, líder mujer, pero también Trump podría también ser tranquilamente una reina Borg, porque tiene los votantes que lo siguen y le creen a mansalva. Por ejemplo, Trump tiene millones de causas de corrupción o lo que sea, y sin embargo ganó presidente. O sea que en realidad también una especie de reina Borg que te dice, bueno, yo te voy a prometer el oro y el moro y la perfección, y después no te lo hace. Lo hace para ganar el voto y después... Claro. Para mí una reina Borg, y sin hablar, digamos, para mí una reina Borg es todo aquel líder, digámoslo así, o toda aquella situación o grupo o persona que da como esa promesa de darte lo que deseas o lo que tú crees que deseas. Claro. Por ejemplo, pienso en First Contact, cuando la reina Borg le ofrece a Data lo que más ansía.
¿Y qué es? La capacidad de sentir, de ser completo como ser humano, ¿no? Que es una promesa muy tentadora para él. Sí. Pero pues ¿a qué? A un costo altísimo, la de perderse a sí mismo en el proceso, traicionar a su tripulación, dejar de ser lo que él era, su esencia, y que era lo que, aún sin ser humano, que lo hemos discutido en el anterior episodio del podcast, que era lo que hacía humano a Data sin ser humano, su ética, su lealtad, etcétera, etcétera. Y para mí esa misma promesa de te voy a dar lo que deseas, pero te quitaré lo que te hace ser tú. Eso es lo que es una reina Borg independientemente. Bueno, y yo te pregunto, ¿en qué paralelismo con la realidad? Los políticos. Sí, exacto. No solamente los políticos, Fefo, es cualquier persona que tenga una posición de liderazgo donde haya manipulación. ¿Sí? Y yo me pregunto, ahí es donde yo me pregunto, Fefo, ¿qué tan fácil es uno como ser humano dejarse seducir, ¿no? Por esas promesas de perfección, control, incluso si eso significa perder la humanidad. Y recuerdo en Picard, en la temporada 3 de Picard, que vemos nuevamente a la reina, bueno, la vemos en la 2, pero en la 3 vemos a nuestra reina Borg de nuestra realidad. Y recuerdo que ella se ha quedado, aviso de spoilers si no se han visto Picard, ella se ha quedado como varada, no recuerdo si es en Marte, en uno de nuestros planetas, y está allí y se ha consumido a todos los Borg para seguir viva, pero ella sigue insistiendo en que ella los ama, que ellos son como sus hijos, que ella busca el bien para ellos, pero no, porque se los chupó, les quitó toda la vida en orden de sostenerse, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pasa en este tipo de grupos o este tipo de liderazgo, independientemente de cuál sea, porque mira, créeme que esto lo podemos ver en cualquier grupo social, no importa cuál sea, pero es eso. Y yo te digo, Fefo, ¿tú crees que vivimos en un mundo donde esas promesas como las de la reina Borg nos te están tentando de alguna forma? Sí, a mucha gente, pero gracias a Dios yo te puedo decir personalmente que a mí no me tienta nadie. Porque, por ejemplo, yo voté al presidente actual de Argentina y sin embargo ahora yo lo estoy criticando en muchas cosas. En pues cambio, así debería ser, ¿no? No deberíamos seguir ciegamente a nadie, claro. Hay gente que lo votó y le acepta absolutamente todo, le festeja todo. No está bien. Uno tiene que mantener siempre su pensamiento crítico y darse cuenta que a todo tenés que cuestionarlo. Por eso a mí me gusta mucho el periodismo. Yo amo la profesión del periodismo, porque más allá que hay periodistas que dicen que le pagan para que hablen, para que opinen de cierta forma, hay otros periodistas que no, que lo principal es hacerle preguntas y cuestionar todo. Vos tenés que cuestionarte absolutamente todo, no tenés que dar nada por sentado ni nada como la ley primera, porque no es así. Sí, tienes que cuestionarte. Entonces, todo. Por ejemplo, yo voté al presidente y ahora ponele lo critico y otro que no lo critica me dice, sos un vendido, sos un traidor y qué sé yo. No soy un traidor, al contrario, lo estoy criticando en lo bueno. Porque votaste por él y le diste su confianza y le estás pidiendo cuentas, es que es así. Exactamente, Exactamente, pero hay otros, Juli, te puedo asegurar que no le piden cuentas al político que votó. Y lo sigue defendiendo aún sabiendo que aquí en Colombia pasa lo mismo. Aquí tenemos una figura que es muy polarizadora en nuestro país. Y es así, es una figura que divide. Es así. No. Otra figura que ya no es presidente. Y bueno, y nuestro mismo presidente acá es una figura muy polarizadora. Y yo creo que no, siempre tienes que cuestionarte. Y ahí quiero entrar a la siguiente cuestión, Fefo. Que en medio de todo esto uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo resistir la asimilación? Porque si los Borg se presentan como una amenaza imparable, entonces ¿es realmente posible salir de la colmena y mantenernos siendo quienes somos? Yo creo que sí. Y quiero darte la primera pregunta acá, Fefo. ¿Qué significa realmente resistir hoy? Es tener el propio pensamiento, tu propio pensamiento, no creerle a nadie, ¿entendés? Vos escuchás A, escuchás B, pero no le creés a ninguno de los dos. Te mantenés firme en la crítica, ¿no? Yo creo que es lo principal. Obviamente no hay perfección, yo por ahí me creo también algunos versos, qué sé yo, pero lo que te puedo asegurar es que yo siempre voy a mantener mi pensamiento crítico. ¿Y sabes qué es lo básico y elemental? Es mantenerse informado.
Es tomar decisiones informar- informadas y opinar informados, sí. informarse, y no solamente informarse de la forma que uno le gusta, viendo, por ejemplo, tu canal favorito, porque te gusta cómo piensan los que hablan en ese canal, sino también escuchar el otro canal. A veces El de la escuchar otro oposición. canal claro, a lo mejor escuchar otro canal te das cuenta que no, que está bien viendo el otro canal. ¿Qué es lo que le pasó, por ejemplo, a 7 de 9? 7 de 9 siempre escuchó un solo canal, o sea, lo que le dijeron los Borg. Vino Janeway y le dijo otra cosa y se dio cuenta que en donde estaba mal. Pero ella se dio cuenta. Sí, Libremente ella terminó decidiendo de en qué bando quedarse y se quedó en el bando de los humanos. Porque Sí, ella podría haber estado con los humanos y decir, no, la verdad es que no me gustan los humanos, a mí me encantó ser Borg y quiero seguir siendo Borg, y se volvió a ser Borg. ¿Eh? Pero no, ella se dio cuenta que el otro bando le estaba diciendo la verdad. Bueno, Exacto. acá no pasa porque hay gente que realmente cree mucho en el líder mesiánico ese que les dijo algo y le siguen creyendo. Y vos les mostrás las pruebas y te dicen no. Entonces, hay que informarse. Bitácora de la capitana, complementario. Los Borg, originalmente concebidos sin una figura central, fueron evolucionando en el universo Star Trek hasta incorporar a la reina Borg, quien se convirtió en el rostro del control absoluto sobre la colmena. Un giro que hizo de esta especie una de las más complejas y temibles en el universo Trek. Fascinating. Cuando vos vas a votar, por ejemplo, el paralelismo con la política, cuando vas a votar tenés que saber quiénes son los candidatos, porque si no sabes quiénes son los candidatos, vas a meter el voto a cualquier cosa. Claro. Les digo a mis amigos, hay gente que me dice, a mí no me gusta la política, no veo programas de política. Entonces, ¿cómo votas? ¿Cómo vas a votar después? ¿A quién vas a votar? En las elecciones pasadas, por ejemplo, un periodista fue a preguntarle a la gente a quién votabas. Le dice, ¿vos a quién vas a votar en las elecciones? A Cristina la voy a votar. Pero Cristina no te presenta como para candidata. Ay, ¿no? O sea, ¿entendés que ellos ya tienen en la cabeza que le tienen que votar a ella? Pero ni siquiera se pusieron a averiguar que ella no está presentándose. Y así fue una pregunta tras pregunta que hacía el periodista en la calle a la gente común y corriente, y la mayoría le decían lo mismo. Ay, voy a votar a Cristina. No, pero Cristina no se presenta. Ah, bueno. Uy, ¿y quién está con Cristina? Tal. Bueno, lo voy a votar a ese. O sea, no se preocuparon por saber quién es el otro candidato, qué propone, cuál es su prontuario, nada. Entonces, es lógico que después los países tengan estos problemas gravísimos de que tienen presidentes que atentan contra el mismo país, porque la gente no supo votar, porque no se informó. Entonces vos tenés que informarte. ¿No te gusta la política? Bueno, querido, te va a tener que gustar de cierta forma, porque aunque no lo creas, la política maneja el mundo. Te afecta, claro, sí, es verdad, te afecta, sí, es cierto. Sí, lógico. Sí, es verdad. Y para mí resistirse no es solamente decir no a la asimilación. Para mí es mantener tu autonomía, tu capacidad de pensar por ti mismo en medio de todo este ruido, digamos, lo que nos rodea, y tener un pensamiento crítico, como dices tú, ¿no? Que es como nuestro escudo, pues, para no caer como en todo esto que nos mantiene, ya sea las redes sociales, las noticias, la atención, ¿no? Pero también en un mundo que constantemente como que nos está empujando como a seguir la corriente. Lo verdaderamente rebelde para mí también es hacer lo que es ético, lo que es justo, es no dejarse arrastrar por lo que los demás están haciendo, ¿no? No seguir la moda o hacer tal cosa por hacerlo, sino mantener como esa humanidad, ¿no? Y volviendo a Star Trek, recuerdo cuando Picard se encuentra con Seven and Nine, y ellos tienen en la serie de Picard tienen una conversación sobre que ellos fueron parte del colectivo, ¿no? Obviamente Seven and Nine muchísimos más años que Picard, y ellos hablan, ¿no? Ella le pregunta que cómo haces para seguir tu humanidad, porque siempre está el canto de la sirena, el querer volver a esto, porque en cierta manera es lo más cómodo, ¿no? Volver al colectivo, dejarte asimilar, dejarte llevar por la corriente es lo más cómodo. Es lo más cómodo porque no vas a tener que oponerte
es como decía, creo que era Yoda, ¿no? Que es más fácil hacer lo malo, ¿no? Es más fácil. Y él le dice, pues era la lucha de cada día, le dice él, y es cada día resistirme y cada día enfocarme en lo que es humano. Entonces, para mí, esa es una de las otras, de las razones, ¿no? Enfocarte en lo que es correcto, hacer lo que es ético, ayudar al otro, vivir la mejor manera que tú puedas vivir, creo yo. Y bueno, aquí quiero entrar como en otro tema que me parece como crucial en la resistencia. Yo creo que también es importante rodearse de la gente adecuada. Para mí, un ejemplo perfecto de esto es la tripulación de la Enterprise, ¿no? Porque cuando Picard fue asimilado por los Borg y se convirtió en Locutus, ellos se reúnen como en un esfuerzo conjunto y lo liberan, ¿no? Y lo mismo con Seven and Nine, que siempre amo a Janeway, y una de las cosas que me hace amarla es que nunca se rindió con Seven. Y aunque muchas veces Seven se la puso difícil, sobre todo recién desconectada, y quiero volver, y era hasta agresiva, quiero volver al colectivo, claro, déjeme, sí, usted está en contra de mi propio, usted es igual que ellos, porque usted un proceso de duelo. Exactamente. Que no había hecho 6-7 y necesitaba. Exactamente, y aceptar lo que le había pasado. Claro, sí. Pero para mí es eso, ¿no? También el rodearte de la gente como adecuada. Obviamente vamos a tener amigos o vamos a tener gente que nos rodea que pues no va a pensar igual, y está bien, y es bueno tener gente que no piensa igual porque lo desafía a uno, ¿no? A abrir su mente. Pero también yo creo que es rodearse. ¿Cómo podemos identificar esas personas en nuestra vida, Fefo? ¿Cómo nos podemos rodear de gente que nos ayude a mantenernos auténticos y que nos ayude a resistir esa presión externa? Y como tú dices, aferrarte a tu pensamiento, a tu libre albedrío, y sobre todo ser fiel a ti mismo. Me parece que es lo básico y esencial. Y sobre todo, también acá incluye mucho la crianza que uno tenga, ¿no? Por ejemplo, mis viejos me enseñaron unos valores increíbles. Entonces, por ejemplo, ponele que venga alguien y me dice, mirá, preséntate para ser un concejal en tu pueblo, vas a ganar una fortuna y no vas a ir nunca, y qué sé yo. No pensé que solo pasaba en Colombia. No, en todos lados. Yo no lo haría, porque mis viejos me enseñaron unos valores tremendos. Por ejemplo, yo sé el valor de del trabajo, de ganarme el dinero yo por mi propio medio, por mi esfuerzo, por mi dedicación, por la meritocracia justamente. O sea, yo nunca voy a aceptar que nadie me regale nada. ¿Pero por qué? Porque a mí me criaron de esa forma. Hay otra gente que no, y termina siendo súper corrupta porque no es fiel a su crianza y a sus valores. Hay gente que no tiene valores. Vos decís, qué feo es vivir sin valores. Pero no, lamentablemente hay mucha gente que no tiene valores. Yo sí los tengo. Yo no puedo permitir ni siquiera que me presten plata. Por ejemplo, mi madre, mi señora madre, me prestó un dinero para comprar un auto. Bueno, me prestó y se lo devolví. Al poquito tiempo se lo devolví, porque no me podía quedar con eso. Hay gente que debe plata de por vida, y esas cosas son por la crianza. Así que sí. Uno se tiene que resistir con su propia moralidad, y el que no la tenga, ahí tenés la consecuencia. Están metidos en un colectivo. Para mí es preocupante, hablando de crianza y de infancia. A veces me preocupa. Yo no soy madre, pero sí soy tía, y he ayudado a criar a mis sobrinos, y como soy educadora, pues tengo contacto con jóvenes, con niños, etcétera, y sí me preocupa a veces, ¿no? Lo que está pasando con la juventud, y pienso y la niñez. Pienso en Seven, en Annika, que ella como fue asimilada a los 6 años y perdió su identidad. Imagínate lo que es perder tu identidad a esa edad, tan pequeña, tan vulnerable, que ni siquiera sabía lo que estaba pasando cuando los Borg se la llevaron y la asimilaron. Y yo creo que hoy pasa algo similar con los niños, ¿no? Están siendo asimilados desde chiquitos a través de las redes sociales, la publicidad. Todo está como diseñado para formar una versión perfecta de lo que deberíamos ser, ¿no? Desde que estamos como en pañales y desde que somos niños, y una corriente de pensamiento. Y te deja muchísimo que pensar eso. Siempre digo, wow. Ahí se abre otro debate que no tendremos que hacer otro podcast. Porque yo tengo un pensamiento muy firme en ese sentido con los niños, ¿no? A mí me parece que a los niños no los tenés que adoctrinar. No. Tenés que dejar que ellos crezcan y se desarrollen personalmente. Vos no le tenés que influenciar el pensamiento. Por ejemplo, el tema como te decía, era un tema que se abre mucho, pero el tema de las niñeces trans a mí me pone muy mal.
porque que quieran hacer que un niño de 4, 5, 6, 7 años sea trans en esa edad, me parece una atrocidad. Como te digo, le tenés que dejar el proceso natural a los niños, que se desarrollen y sobre todo que pasen la pubertad. Porque esta gente que quiere las niñeces trans, le coartan la pubertad para que ellos no lleguen a esa pubertad y no se desarrollen sexualmente naturalmente. Sí, que ya sea una decisión que tomen siendo adultos, ya en una decisión ya con la capacidad que sea para una decisión de adultos, suya, adultos, sí. Por eso yo estoy muy cerrado en ese sentido y a mí me molesta mucho que el colectivo LGBT quiera imponer esa agenda, ¿entendés? Y bueno, como esa agenda otras también, enseñarles el pensamiento político desde chiquitos. Yo he visto niños que van a las marchas en contra del gobierno, los padres llevan a los niños a esas marchas. Y no podés hacer eso, no le podés manejar la cabeza desde chiquito. Tenés que dejar que él crezca y decida si quiere pertenecer a ese partido político o a esa religión o lo que sea. Pero es que lo vemos hasta en el fútbol. Porque en la religión también, o sea, te bautizan cuando sos bebé. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no dejas que yo crezca y yo decida bautizarme en la religión católica? Bueno, hay una infinidad de variantes del mismo tema y bueno, es muy complejo. Sí. Pero es así. Yo creo que como data todos enfrentamos como esas tentaciones, ¿no? Pero podemos ser como Seven and Nine, podemos ser incluso como Picard, como Hugh, que se desconectaron, que se mantuvieron fieles a sí mismos, ¿no? Bueno, Fefo, ya para cerrar, ¿cómo podemos resistir la tentación de ser unidos o de conectarnos al colectivo? ¿Cómo seguimos siendo humanos en un mundo que nos empuja a la asimilación, al conformismo y yo diría a la perfección sin alma? Es muy difícil porque cada persona tiene su pensamiento, pero yo creo que la mejor forma es, como te decía, informarse, escuchar siempre el pensamiento de todos y no quedarte con ninguno, sino elaborar el tuyo propio. Para mí eso es esencial, informarse. Me parece que la conclusión de este podcast mío personal es infórmate. Antes de tomar tu propio pensamiento, tu propia decisión, infórmate. Mira todo y toma tu propio pensamiento. Nunca dejes que te digan lo que tenés que pensar. Piensa por ti mismo. Piensa por ti mismo. Elabóralo vos mismo el pensamiento. Sí. Sea correcto o no, a lo mejor elaborar un pensamiento que es incorrecto o que no es moral y qué sé yo, pero bueno, está en vos darte cuenta. Pero es básico y elemental. Infórmate. Sí. Yo creo que en este mundo pues lleno de presión, de redes sociales, del constante bombardeo de lo que deberíamos ser, yo quiero creo que la invitación a través de este podcast es que resistamos, ¿no? Cada día como de manera consciente, que resistamos como la asimilación de lo cotidiano y que nos mantengamos fieles a quienes somos, a nuestros valores y a lo que nos hace humanos. Porque yo creo que contrario a lo que los Borg nos enseñan, yo creo que la resistencia no es fútil. No es inútil, creo que se puede resistir, ¿sí? Y sobre todo, volviendo a Star Trek, que es lo que nos ha traído hasta aquí, lo que hablábamos al principio, la humanidad, mantenernos en lo humano, en el respeto al otro, fieles a nosotros mismos y como decías tú, el pensamiento crítico y nunca quererle imponer al otro lo que yo pienso y por eso es bueno el debate, ¿no? El debate sano. Bueno, ya estamos como llegando al final de esto, Fefo, pues antes de despedirnos, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio, pues aportando como estas ideas, este toque único, espero que no nos funen. Pero te juro, ¿sabes qué? No me importa, a mí me encanta que me funen, no tengo ningún problema. Bueno, siempre un placer tenerte a bordo, Fefo, que no sea la primera vez. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir pues tu perspectiva sobre los Borg y sobre la resistencia, la verdad que sí. No, gracias a vos por confiar en mí, por invitarme, a mí me hizo me pareció un honor que me hayas invitado y que me hayas tenido en cuenta, así que cuenta conmigo para cuando quieras. Ok, bueno, con eso llegamos al final de este episodio. Gracias a todos por acompañarnos en esta reflexión sobre los Borg, la asimilación, sobre todo la resistencia. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como Fefo y mi persona. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y pues compartir este episodio con otros Trekkies que también quieran resistir la corriente. Yo soy Chica Trekkie, Chica Geek y nos vemos en el próximo viaje por las estrellas. Larga vida y prosperidad. Bitácora de la Capitana, fecha estelar 41959.1.
La asimilación, la búsqueda de la perfección y la promesa de un orden sin sufrimiento son temas que resuenan más allá de Star Trek. La verdadera resistencia no es solo luchar contra un colectivo, sino mantener nuestra humanidad, nuestros valores y nuestra voz, incluso cuando la corriente nos empuja a ser parte de algo más grande. En ese desafío, la verdadera fuerza está en la elección de ser nosotros mismos. Computadora, termina registro. Transfer complete.